La clase de hoy vamos a destinarla para lo que es la simulación de torres en HYSYS, ¿sí? Así que ahora les comparto la presentación. La intención es que nos demoramos un poco más en subir el video porque la intención fue hacer una presentación paso a paso para que puedan seguirlo incluso con el video o sin el video, puedan poder desarrollar todo lo que es el diseño de la torre. Entonces, vamos a minimizar esto. Bueno, comenzamos con el objetivo de la práctica de hoy, es poder diseñar una columna de destilación en HYSYS con platos. Y también reconocer las distintas estructuras necesarias que necesita cada torre para poder completar el diseño. Bien. Entonces, como datos iniciales, por lo general nos pide HYSYS una cantidad de datos mínimos para poder simular, ¿sí? Entonces, los datos, por ejemplo, de lo que es la corriente de alimentación de la columna, para poder completarla necesitamos especificar caudales de entrada, las composiciones de entrada, temperatura y presión de la corriente de alimentación, y en su efecto podemos, por ejemplo, definir la presión de vapor en lugar de, no sé, la temperatura, y también completamos los grados de libertad para que se complete la corriente. Ahora bien, para poder ingresar a la separación y configurar la torre en sí, lo que tenemos que especificar como mínimo, por ejemplo, es un caudal y pureza deseada del componente que necesitamos separar. También nos puede pedir datos adicionales que en un principio no contamos con esos datos, como por ejemplo caudal estirado, relación de reflujo, podemos estimar o bien podemos usar herramientas propias de HYSYS para poder estimar esos datos en función de datos sencillos de entrada como son estos. Que eso es lo que también la intención de esta práctica es que podamos evaluar eso y poder entender qué podemos usar de cada torre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entonces, el software nos ofrece módulos de columna. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de columna en función de la complejidad de cada uno. Entonces, acá se listan del 1 al 3 con aumento creciente de complejidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos el component splitter, que por lo general se usa en una ingeniería conceptual. Ahora vamos a ver por qué. El shortcut column, que pueda asociarse a una ingeniería conceptual básica, y el distillation column, que es una ingeniería de detalle. Esto me está queriendo decir que la distillation column es un modo riguroso de diseñar una columna y eso hace que tenga mucha información, ¿no? Bien. Bueno, entonces acá hay como nosotros venimos identificando la columna de destilación con su reboiler condensador. Este condensador puede ser total, como en este caso, puede ser parcial, ¿sí? Puede ser reflujo total también. Bien, entonces esta misma torre se puede diseñar ya sea con el component splitter, con el shortcut column y el distillation column. Fíjense acá que la intención es visibilizar cómo es el diseño en sí de la torre en HYSYS y que una misma torre se puede diseñar con tres torres diferentes en el simulador. Entonces, pasamos a analizar un poco el component splitter. El component splitter vamos a necesitar cargar una corriente de ingreso que va a necesitar como input más o menos lo que dijimos anteriormente, lo que es la corriente de alimentación, caudal, composición, temperatura y presión. Después, al mismo tiempo, la columna necesita que nosotros le agreguemos datos. Y estos datos van a ser la fracción de vapor en tope y fondo, las presiones en el tope y fondo. Ahora vamos a ver que puede ser una torre isobárica, entonces se mantiene con la presión de entrada. Y después la fracción de caudal de entrada que sale por el destilado o por el fondo. Es decir, cómo queremos separar eh, nuestra mezcla. En este caso, el component splitter es como una separación ideal. O sea, ustedes ingresan lo que quieren, o sea, la configuran de acuerdo a cómo quieren que salga, ¿sí? Después el software si es posible, va a cerrar y si no es posible, les va a dar un error. Pero en sí ustedes definen cuánto quieren que salga por tope y por fondo, ¿sí? Y después, bueno, ¿esto qué quiere decir? Una vez que ustedes definen cuánto quiere que salga por tope y fondo, el software, si cierra la torre, va a hacer todo el balance de masa y energía y ustedes como salida, como información que les proporciona el software, va a ser los caudales, composición y temperatura, ya sean tope y fondo. Bien, después pasamos al shortcut column.
En este caso vamos a tener el input de lo que es la corriente de alimentación, va a ser el mismo para las tres columnas, ¿sí? Así que vamos a repetir lo que es corriente de alimentación, caudal, composición, temperatura y presión. Ahora bien, cuando nosotros los datos que nos pide la columna en sí, eh, van a ser otros, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos que especificar cuál es el componente clave liviano y cuál es el componente clave pesado. Y también cuáles van a ser sus composiciones tanto en el tope como en el fondo. Y después nos pide la presión del condensador de boiler, que, bueno, acá vuelvo a repetir, eh, se puede considerar una torre isobárica en principio, así que si no contamos con ese dato, podemos definirlo así. Y después como salida vamos a tener otros datos de salida, nos va a definir una relación de reflujo mínimo, número de etapas reales ideales y después la ubicación, o sea, en qué plato se recomienda que se encuentre la alimentación a la columna. ¿Sí? Fíjense que como nosotros le estábamos diciendo anteriormente, el tema de que se utiliza para una ingeniería conceptual, básica y de detalle, fíjense que si nosotros estamos haciendo una ingeniería conceptual y eh, por lo general la ingeniería conceptual arranca con el ingeniero, cuando se involucra lo que es un proceso químico, arranca con un ingeniero químico que realiza la ingeniería rápida de todo el proceso en sí, pero la ingeniería conceptual por lo general son tiempos muy cortos. Entonces, si nosotros le proporcionamos al resto de los ingenieros de las especialidades civil, mecánica y demás, le proporcionamos un resultado con un detalle ampliado, como en este caso, shortcut column, eh, nosotros no tuvimos el tiempo suficiente para hacer un análisis exhaustivo de cuántos platos necesitamos, qué tipo de platos y demás. Entonces, si nosotros le proporcionamos un resultado de una simulación completa, también corremos el riesgo, o sea, primero nos hacemos responsables de la información que le estamos dando y no estamos totalmente seguros. Entonces, el software nos proporciona, por ejemplo, para una conceptual, podés utilizar un splitter. Entonces le proporcionas un balance sencillo, básico, pero completo de lo que es balance de masa y energía, sin necesidad de dar especificaciones de la parte mecánica. Ahora bien, cuando la ingeniería se desarrolla, uno puede ya trabajar con estas torres y poder compartir un dato más profesional y completo, detallado del diseño en sí de la torre. Pero bueno, básicamente por eso, ¿no? Uno tiene la opción y el software se puede hacer con el software en sí. Entonces, pasando a la última torre que vamos a ver hoy, va a ser la distillation column. Fíjense que el input de la corriente de entrada va a ser el mismo. Ahora acá tenemos el puntero. Ah, va a ser el mismo el input. Después, lo que es distillation column. Acá la torre nos va a pedir otros datos de ingreso. Por ejemplo, ya nos pide un número de etapas, es decir, número de etapas de la columna. Después, en qué etapa se va a realizar la alimentación, eso lo tenemos que especificar. Presión en el condensador del reboiler. Bueno, en principio se puede estimar un valor constante, después el software lo va a ajustar. Temperatura del condensador reboiler, que es opcional, y caudal de destilado. Bueno, en realidad la presión en este caso sí es particularmente, hay que especificarla, pero para eso nosotros vamos a encontrar una ecuación base para estimar. Y después, bueno, la temperatura del condensador reboiler es opcional porque ya teniendo la presión el software lo puede llegar a estimar. Y después el caudal de destilado, relación de reflujo, también es opcional. Pero bueno, vamos a pasar por la instancia en que nos solicite ese dato, podemos completarlo o no. Y como salida ya vamos a tener hasta incluso gráficos, un montón de cosas. Pero bueno, en principio va a ser el balance de masa y energía, que son los caudales y composiciones líquido y vapor en tope y fondo. Y bueno, después vamos a ver un poco más de qué se trata y qué resultados ofrecer. Entonces, para poder poner todo esto en práctica, vamos a tomar de base la separación de lo que es el benceno y tolueno respecto al etilbenceno y el estireno. Para eso nos proporciona un caudal de ingreso de cada uno de estos componentes en la corriente de ingreso a la columna con los siguientes datos. Nos dice que la presión va a ser la presión de burbuja, que es igual a 1.7 atmósferas. Y después, otra de las cosas que nos especifica es que acá nosotros necesitamos que, como mucho,
perder etilbenceno por el tope en un 0,2% y que el tolueno se pierda como máximo en el fondo en 0,5%. Todo esto es molar, ¿no? Fracción molar. Claro, que se pierda 0,5% molar de todo lo que es la composición de esa salida. Entonces, bueno, acá se especifica cuáles ya son los componentes clave pesado que el liviano, que esto nos va a servir para la segunda columna que vimos, que es la llamada shortcut column. Igualmente, yo lo voy a repetir muchas veces, puede ser que no me sigan. Bueno, la importancia de esto, de tener una clase grabada que pueden ir para atrás y demás, así que en eso no me preocupo, más o menos el ritmo va a ser más corto de una clase normal, ¿no? Pero la intención es no extenderme mucho y que ustedes tengan tiempo de hacerlo solos y guiados con el video, con la presentación. Entonces, vamos a avanzar. Fíjense que acá nosotros habíamos dicho antes que para definir la corriente de alimentación nos pide ya sea la composición, ¿no? El flujo, después la presión y temperatura. Pero en este caso solo tenemos presión. Lo que tenemos de dato adicional es que es una presión de burbuja. Esto quiere decir que podemos completar la fracción de vapor. La fracción de vapor va a ser 0. Entonces, comenzamos con el component splitter, ¿sí? A configurarlo. ¿Y cómo vamos a hacer la simulación en sí? Entonces, vamos a avanzar con lo más importante es preparar todas las corrientes de materia, energía y el equipo que vamos a usar. Entonces, en la paleta F4 vamos a insertar lo que son corrientes de materia, vamos a insertar 3 corrientes. Una que se va a llamar alimentación, otra que se va a llamar tope y fondo. Dentro de la alimentación vamos a completar lo que es la composición, que sería con flujo molar, ¿sí? Porque tenemos de dato el flujo molar, no tenemos la fracción molar, la presión y la fracción de vapor. Vamos a elegir el component splitter y vamos a incorporar una corriente de energía que se va a llamar QCM, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ir haciendo en simultáneo, así que voy a darle salir y vamos a ingresar. Fíjense que la intención es que lleguemos a hacer esto en el día de hoy. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a ir acá arriba. Primero vamos a repasar los componentes que fueron cargados, ¿sí? En Component List vamos a repasar, que esto, al iniciarlo, vamos a ver que tenemos que cargar el benceno, el tolueno, etilbenceno, ¿sí? Que lo pueden encontrar con esta nomenclatura, si lo van a escribir con full name, ¿sí? Lo buscan como full name, y el estileno que arranca con S, ¿no? Y le vamos a asociar el paquete de fluidos, que es el de Penrose. Está demorando un poquito, a ver. No, este. Bien, acá está, Penn Robinson, y fuimos al ambiente de simulación. Entonces, vamos a cargarlo con F4. Entonces, tal como decía en la presentación, vamos a cargar una corriente. En este caso yo la voy a llamar distinto, pero porque ya tengo cargadas las otras corrientes con los nombres que tenemos acá. Después, a la hora de comparar, vamos a la de abajo. Entonces, sumamos 3 corrientes, una de ingreso, una de tope y otra de fondo, y el splitter, con el splitter. Bien, una vez que cargamos todo, vamos a definir lo que son las composiciones, que lo tenemos de dato como flujo molar. Acá tenemos, una vez que le damos OK, vamos a habilitarlo, y ahí estoy buscando cuáles eran los flujos. Para el benceno teníamos 3,604, para el tolueno 20,042, para el etilbenceno 61,055 y para el estireno 105,039. Le damos OK y vamos a ir a Condition, y en Condition vamos a poner la presión de 1,7 atmósferas con una fracción de vapor igual a 0. Bien, la corriente ya se definió, perfecto. Y
una de las cosas que nos dice el simulador, la presentación, es que una vez que carguemos todas las corrientes con sus respectivos datos, en este caso solo la alimentación va a estar completa, el resto no. Vamos a unir todas las corrientes a la columna, ¿sí? Entonces volvemos al simulador. Volvemos al simulador. Acá nos faltó la corriente de energía, o sea que lo vamos a sumar. Bien. Y vamos a unir 1, 4 y 5. Y acá la corriente Q100. Bien. Bueno, vamos a volver, ya esto ya lo pudimos armar. Vamos a volver a la presentación. Entonces, tenemos ahora que configurar el splitter. Para eso vamos a usar dos solapas. Una se va a llamar parameters, que es de parámetros, y otra de split, que es cómo queremos que se divida la corriente en sí. Entonces, repasando esto rápidamente, y ahora lo vamos a ver en el simulador, se va a definir la fracción, en parámetros, se define la fracción de vapor en tope y fondo para que calcule las temperaturas de tope y fondo, ¿sí? Acá como aclaración es que por fondo siempre va a ser líquido, o sea que su fracción va a ser 0, pero por el tope tenemos que puede cambiar, puede ser distinto, puede ser 0, puede ser 1, dependiendo si es condensador total o parcial, y eso, bueno, es propio de la separación que queremos hacer en sí, entonces depende del caso. Para nuestro caso, vamos a considerar que todo sale como vapor. Y después otra cosa a considerar es que hay una opción respecto a las presiones y eso hace referencia a que si nosotros queremos ecualizar las presiones, que quiere decir que consideramos una torre isobárica o vamos a definir sus presiones, en este caso no tenemos el dato de presión de salida, así que lo dejamos como isobárico para este caso particular porque no exige que le carguemos ese dato. Sí, en otras columnas lo exige y por eso lo estimamos. Y después, en split, se definir cuánto sale por tope y por fondo de cada producto según el enunciado. Entonces, según el enunciado se define un porcentaje molar, que bueno, por ejemplo, de todo el benceno que ingresa en la corriente de alimentación, que salga el 100% por el tope, del tolueno, que salga el 99,5% molar de lo que ingresa, ese 99,5 va a salir por el tope. Y después, acá hace, bueno, referencia al tope también del etilbenceno, de todo lo que ingresa, solo el 0,2% molar sale por el tope. Y después que el 100% de estireno sale por el fondo. Entonces, acá hay que entender un poco cómo es el dato que tenemos nosotros y cómo lo tenemos que especificar en la columna. Entonces, ofrece el software tres formas de cargarlo. Ahora lo vamos a ver directamente en el software, pero vamos a cargar así no nos perdemos en cuanto a la primera parte, ¿sí? Entonces, acá en Design, en Parámetros, vamos a especificar. Acá son especificaciones de las corrientes. Nos da dos opciones, o calcular igual temperatura para los productos, y nos especifica, y acá usar esta especificación que nosotros le vamos a proporcionar. Entonces, habíamos dicho que por el tope salía todo vapor y por el fondo todo líquido, ¿sí? Y dijimos que en cuanto a las presiones, en lugar de usar presiones especificadas, que en ese caso en cada corriente nosotros tendríamos que especificar las presiones, vamos a poner ecualizar todo. Y en split, lo que vamos a hacer es definir esta separación preliminar que nos dice el software, para lo cual vamos a analizar esto que le estaba comentando. Nosotros tenemos fit to product, que quiere decir la fracción de alimentación, cuánto va a los productos en tope y fondo. Recordemos que el 4 es tope y la corriente 5 es fondo. Después, la fracción del producto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la fracción de ese componente en el producto de la corriente 4 y de la corriente 5? Y si no, el caudal directamente de producto puede ser. La opción puede ser siempre tanto molar como másico.
Entonces, yo acá en la presentación les puse un resumen de estas tres formas, cómo lo analizamos. O sea, cuando, por ejemplo, la primera opción, cuando dice cuánto de la alimentación se destina a tope y fondo. Esto nosotros tenemos que cargar valores entre 0 a 1. Y acá es importante que la suma de tope y fondo para ese componente tiene que ser 1, ¿sí? Entonces lo vemos de manera horizontal. Si nosotros cargamos, por ejemplo, en este caso, hacemos el ejemplo del benceno con cuánto cargo usó la primera opción, que es esta que leímos. Entonces, el benceno dijimos que va el 100% al tope. Entonces acá nosotros tenemos que cargar 1. Con cargar un dato en una de las corrientes, ya el otro no es necesario, lo calcula el software, ¿sí? Entonces, vamos a cargar con esta metodología el resto de los componentes. Entonces, vamos a tener benceno 100% por el tope. Después de tolueno tenemos el 99,5 de tolueno va por el tope. 99,5. Ah, perdón, tiene que ir entre 0 y 1. 0,995. Y después acá el etilbenceno es el 0,2% por el tope, o sea que es 0,002. Y el estireno va 0 por el tope. Entonces, si hago Enter, debería cerrar. Perfecto. Y fíjense que la suma entre 4 y 5 tiene que dar 1. ¿Sí? Da 1. ¿Qué pasa? Si nosotros lo cargamos de otra manera, o sea que si nosotros elegimos, por ejemplo, fracción en producto, rápidamente lo leemos acá. Lo que en este caso, para chequear que esté bien cargado, la suma de cada corriente debe dar 1. Entonces, si nosotros volvemos acá, tenemos que sumar, por ejemplo, en la corriente 4, cada una tenemos que cargar cada fracción de cada componente y la suma de la corriente tiene que dar 1. Fíjense que acá no da, es porque dependiendo de cómo uno elija cargarlo, nada, uno puede chequear y puede ser que uno, por ejemplo, acá yo me equivoqué y puse en porcentaje en lugar de fracción, entonces el software me dijo no. Tiene que ir entre 0 y 1. El valor especificado excede del valor permitido. Bien, y acá en flujo de productos directamente si uno, por ejemplo, nosotros de datos teníamos el flujo molar de alimentación, pero puede ser que tengamos el flujo molar de productos. Entonces, podemos acá directamente poner flow in product y ponemos el flujo molar o incluso másico, ¿sí? Bueno, entonces, volvemos a la presentación, ya está todo cerrado, está perfecto y vamos a ver los resultados. Entonces, acá vamos a analizar qué temperatura de tope y fondo se obtuvo en esta columna, por qué la temperatura de fondo es mayor que la de tope y cuánto obtengo de clave pesado por tope y de clave liviano por fondo. En principio, bueno, esto lo definimos, o sea que debe cumplirse según lo definido, porque cuando completamos todo de la torre cerrada, ¿no? Después, ¿qué temperatura de tope y fondo obtuvimos? Vamos a volver a la simulación y vamos a hacer el Shift T. Vamos a apretar primero la paleta y hacemos Shift T y vemos las temperaturas. Fíjense que la temperatura de alimentación es 156, la de tope 127, o sea, menor, y la de fondo es 163, que es mayor. Entonces, acá, como análisis, vamos a repasar lo que es la teoría, que esto lo vieron con Agos,